buenos días, bienvenidos a este 91 programa de Nuevo Día, Nueva Evangelización de la nueva o tercera vía del Espíritu Santo de este tercer viernes de Cuaresma del ciclo B con su servidor el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín o Reverendo John Soria. Escuchemos hoy lo que nos tiene la palabra de Dios en todos los rincones de la tierra donde se celebra la Santa Misa o Paraliturgia el día de hoy. Se trata del profeta Oseas, capítulo 14, 2 al 10, Salmo 80, y Marcos, capítulo 12, 28 al 34. El tema que une todas estas lecturas o pasajes bíblico-litúrgicos es la persona íntegra, es decir, el ser humano compuesto de mente, corazón, cuerpo y alma, que aquí simplemente le llamo MCCA, mente, corazón, cuerpo y alma. Pero vamos a ver cómo el Señor pide que le amemos de una manera íntegra, completa, con todo nuestro ser, con estos cuatro elementos que componen a las personas, que son la inteligencia o la razón, o mente, que son los sentimientos, capacidad de amar o el corazón, que es nuestro cuerpo de hombre o de mujer, y también como expresión de la comunicación que hace el ser humano a través de las expresiones de su cuerpo, como templo del Espíritu Santo y como un servicio a los demás, como una plena realización de nosotros como mujeres o hombres de Dios, que eso es lo que significa el cuerpo humano, expresión de la persona íntegra y también del alma, es decir, aquel principio invisible pero que le da cohesión a todo el misterio del ser humano, porque somos un misterio para nosotros mismos y para Dios, somos una maravilla. Cada ser humano es una obra magnífica de Dios, de la cual nos gloriamos al gozarnos y al aceptarnos como somos y al mismo tiempo al disponernos en el servicio a los demás. Escuchemos pues lo que nos dice el día de hoy el profeta Oseas, el profeta del amor, el profeta de la fidelidad de Dios, pero también que nos habla de la infidelidad de Israel, como la adúltera o prostituta que no valora la importancia de su marido, que es Dios. Entonces ese simbolismo de la intimidad sexual viene a ser un símbolo de esa relación que debe existir entre Dios y sus criaturas. La verdadera religión usa el simbolismo de la sexualidad como una forma de expresar la profundidad de la relación que debe existir entre Dios y sus criaturas. Escuchemos pues lo que nos dice este profeta del amor de Dios para con su pueblo, llamado Oseas, capítulo 14, 2 al 10. Esto dice el Señor, Dios: Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solamente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no nos confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra. Cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí tú das fruto. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores
pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Damos respuesta a esta palabra de Dios con el Salmo 80. Yo soy tu Dios, escúchame. Oyó Israel palabras nunca oídas. He quitado la carga de tus hombros y el pesado canasto de tus manos. Clamaste en la aflicción y te libré. Te respondí oculto entre los truenos y te probé en Meribá junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Israel, si quieres escucharme, no tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo, el Señor, soy el Dios tuyo, que te sacó de Egipto, tu destierro. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos. Comería de lo mejor de mi trigo y yo lo saciaría con miel silvestre. Qué bello salmo, qué bella oración de alabanza al único Dios. Porque solamente la religión monoteísta o en el verdadero y supremo Dios es la religión que de verdad libera a cada hombre y mujer de este mundo. Porque si las personas tienen varios dioses o ídolos, porque no puede haber más que un solo Dios, todos los demás serían ídolos, entonces las personas se esclavizan y le entregan todo su ser a lo que no es Dios, a lo que no vale la pena. Por eso el matrimonio debe simbolizar la unidad del hombre y la mujer en la adoración al único y verdadero Dios. Y por eso el matrimonio y las relaciones íntimas deben darse con una sola persona como el ideal de unas relaciones estables y saludables que representan al verdadero y único Dios en el cual todo binomio se complementa. Todo polo opuesto, por muy opuesto que sea, vienen a ser uno solo, como el día y la noche, como el hombre y la mujer, como el niño recién nacido y el anciano que está por retirarse de este mundo. Todos venimos a ser una sola cosa, un solo ser en el Señor, cuando el Señor es el único Dios. Por eso no puede haber más que un solo Dios vivo y verdadero, en el que se cifra todo nuestro ideal, toda nuestra pasión, toda nuestra entrega, y al que le debemos amar con todo nuestro ser, como nos dirá Jesús en el Evangelio de hoy, en el Mateo capítulo 12, 28 al 34. Uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra de Dios. Con este evangelio, mis hermanas y hermanos, en la versión de Mateo, pero también de Marcos, se nos habla de cómo debemos obedecer a Dios. No nomás de labios para afuera, sí, con los labios, con las palabras, pero palabras que signifiquen la actitud del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso cuando este escriba le dice a Jesús: tienes razón, eso significa que el Evangelio de Jesucristo, que sus palabras más que o antes de que hablemos con apasionamiento o con todo nuestro amor y entrega a nuestro corazón, primero le echemos razón o lógica, usemos la inteligencia. Pero también una vez que entendemos y usamos la mente como el motor, como el guía, como la brújula que guía nuestra barca o
o en la cabina de un avión, si se pierde la brújula, no tenemos sentido. La barca va en el mar al algarete sin sentido. Cuando una persona sabe valorar su mente o su inteligencia, el uso de la razón, el sentido común, usted debe comprender que la mente ha sido puesta para guiar todas las acciones, toda la posición física, la imagen, todo lo que es la persona. Pero la inteligencia no lo es todo, es solamente uno de 4 elementos esenciales o constitutivos de la persona íntegra, que son la mente. Enseguida viene el corazón. No se les olvide que aunque en el orden como les presento esta nueva antropología con estos 4 elementos del ser humano, la mente, que es la primera que presento, en realidad a lo largo de la evolución o del camino formativo del ser humano, primero vino el corazón, primero vino esa pertenencia a, no sé, al reino animal, pues ese sentido anímico de los mamíferos, del cual nosotros los humanos formamos parte. Antes de que el ser humano fuera un ser racional, ya tenía ese sentido de pertenencia al grupo o a la familia de, sea los animales, los vegetales, los minerales, o de esa tribu, o de esa familia a la que pertenecemos y en donde nacimos. Por eso, aun cuando hablo como primer aspecto del ser humano la mente, pero en realidad el corazón está primero que la mente. El niño aprende no a leer de recién nacido, lo que aprende es de los abrazos, del calor, de la aceptación o el rechazo de su madre o de su padre. Por eso es muy importante que entendamos que aun cuando viene en segundo lugar el aspecto del corazón, en nuestra historia personal y pues también de género, por así decir, y de la raza humana, siempre estuvo esas relaciones o ese sentido de pertenencia a la familia, y después viene el sentido racional. Hoy, sin embargo, le damos el primer lugar a la mente, que es la que debe estar constantemente educada, iluminada para guiar al resto de nuestro ser humano. Después de la mente, pues está eso, el corazón, ¿verdad? Que como les dije puede ser primero. Enseguida viene nuestro cuerpo. Nosotros, desde que nuestro cuerpo fue formado en el vientre de nuestra madre, vino a ser este elemento en el que se concretiza el misterio de cada ser humano, de cada persona. Como hombre o como mujer, el don de ser personas sexuadas significa personas complementadas, se complementa uno al otro. O para ser directos en nuestra realidad, el hombre es un ser incompleto, la mujer lo completa. La mujer es un ser incompleto, es completada con su hombre. El hombre se hace más hombre al lado de su mujer, la mujer se hace más mujer al lado de su hombre, como enseña su santidad Francisco y también San Juan Pablo II en su teología del cuerpo. Debemos saber pues que la sexualidad es el regalo que Dios ha dado al ser humano para complementarse con otro del sexo opuesto. Respetamos también las personas que no sienten atracción hacia el sexo opuesto, sino hacia su propio sexo, personas de su propio sexo, y con todo no debemos discriminar contra nadie, pero sí debemos recordar que el Señor para algo y por algo nos hizo sexuados, es decir, capacitados para relacionarnos con los demás y dar vida. No quedarnos en el placer del propio egoísmo o simplemente quedarnos encerrados en nuestro propio ser. Somos seres abiertos, abiertos al amor, abiertos a la vida, abiertos a la libertad y por lo tanto a la responsabilidad y a la justicia. Por eso tenemos un cuarto elemento que es el alma. La mente, el corazón, el cuerpo y el alma. El alma es el cuarto elemento constitutivo o esencial de la persona. Es aquel principio que le da cohesión a nuestro ser. Y por eso Jesucristo dice claramente cuál es el primer mandamiento junto con el segundo. No porque el segundo sea menos importante, sino que va juntito al primero. Amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todo el cuerpo o nuestras fuerzas. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El prójimo es aquello que nos proyecta hacia el servicio, hacia los demás, aquello que define nuestra alma, alma humana, es decir, solidaria, un alma sensible a las necesidades de los demás para que yo como persona me realice plenamente en el servicio.
con mis manos, con mi cuerpo, pero también con mi espíritu o alma humana, sabiendo que otras personas dependen también de qué cuidado tenga yo de él o de ella y para poder salvar mi alma para la eternidad o para perderme para siempre si ignoro el misterio y el cuidado y el amor con que debo servir a mis hermanos. Porque se trata de vernos unos a otros como hermanas y hermanos, como nos enseña la palabra del Señor Verbum Domini, como nos enseña la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, de Papa Francisco, la palabra del Señor Verbum Domini de exhortación apostólica postsinodal del emérito Papa Benedicto XVI, y por supuesto de la del Instituto para las Universidades Católicas, el documento Educar al Humanismo Solidario. Es decir, tenemos necesidad de una nueva antropología para poder entonces aplicarla a la nueva evangelización. Esa nueva antropología que incluye al ser humano definido no solamente como compuesto entre alma o espíritu y materia, sino como además del cuerpo y del alma, de la mente y del corazón. Hay 4 elementos integrales en esta nueva antropología con los cuales debemos ponernos de camino para poder predicar la nueva evangelización, pues lo nuevo requiere algo nuevo. La nueva evangelización requiere la nueva antropología para poder proclamar adecuadamente el Evangelio en nuestros días. Que Dios les bendiga y comparta este video con sus contactos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.